punto. Te vamos a estar contando lo que está pasando en las calles aproximadamente en media hora. Lo que vamos a hacer ahora es lo que hacemos siempre que volvemos de una tanda. Nos metemos en los títulos en Exclave. Casi 400.000 personas dejaron de ser deudores morosos durante el año pasado en medio de la pandemia. Después de al menos 3 años consecutivos de alzas, el número de personas morosas bajó y se atribuye a las ayudas estatales y al retiro del 10% de las AFP. El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el SENDA, lanzó hoy la Estrategia Nacional de Drogas 2021-2030, que busca reducir en un 10% la prevalencia anual de consumo de marihuana en población escolar y un 15% en los adultos. Por primera vez en los últimos 10 años hubo un descenso en las declaraciones de consumo de marihuana. Disminuyó de un 14.5 en 2016 a un 12.7 en 2019. Además, aumentó la proporción de personas que declaran que consumir esta sustancia de manera experimental es riesgoso, del 29.2 al 35.3. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, aseguró que las actividades delictuales el gobierno no las va a permitir y las va a perseguir con todo el rigor de la ley tras últimos hechos de violencia en la Araucanía. Mientras tanto, el encargado de la macrozona sur, Cristian Barra, ha sido criticado porque se encuentra de vacaciones en plena ola de ataques incendiarios. Mañana es día de sorteos en el fútbol latinoamericano, a menos de 2 semanas del final de las Copas Libertadores y Suramericana, que tienen como campeones a Palmeiras y Defensa y Justicia respectivamente. Es mañana entonces el sorteo de las ediciones de este año para ambas copas, y la Conmebol anunció cambios en la Suramericana. Desde este año el torneo va a contar con 44 equipos clasificados directamente y los partidos van a pasar de 105 a 157. En primera ronda los partidos van a ser entre equipos del mismo país y desde la segunda ronda viene una inédita fase de grupos. Como ayer les comentábamos, la vacunación, cómo inició el proceso de vacunación fue bien llamativo porque las personas de tercera edad nos dieron el ejemplo. Fueron hasta los centros de salud y también se comentaba harto en las redes sociales cómo hablar de ellos. Los tratamos de adultos mayores, personas mayores, abuelitos, viejitos, no todos son abuelitos, así que exacto. De eso vamos a hablar con Macarena Rojas, directora del programa de adulto mayor de la Universidad Católica y directora del Observatorio de la Vejez de también la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Macarena? Hola, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Bienvenida a Exclave, Maca. Queríamos hablar sobre estas problemáticas que ha visibilizado la pandemia, claramente, de la tercera edad, de los adultos mayores y esta mirada diferente que tú nos has mencionado en otros programas sobre las formas de la vejez, cómo tiene que ir avanzando este cambio de visión. Sí, mira, la verdad que la pandemia ha puesto en el centro de las miradas en muchos aspectos a las personas mayores, cosa que igual creo que es positiva, porque era una realidad como bastante invisibilizada, pero muchas veces eso ha traído de la mano que es una mirada más bien estereotipada o incluso a veces prejuiciosa sobre lo que es la adultez mayor, que es una etapa bien heterogénea y bien diversa. Entonces creo que esta especie de polémica, por decirlo de alguna forma, o conversación que se ha empezado a generar ahora sobre cómo debiésemos tratar, por ejemplo, a las personas mayores, creo que es súper importante para que empecemos a cambiar un poco la mirada en torno a la vejez. Maca, ¿hay un indicador para referirse a alguien como persona mayor? ¿Hay algún tipo de edad donde uno dice es persona mayor? O como tú dices, esto es absolutamente heterogéneo y va a depender de cada caso. La verdad es que puede variar de país a país. Algunos países establecen, por ejemplo, que desde la edad de jubilación se empieza a considerar a las personas en la etapa de la adultez mayor o en la etapa de la vejez, pero según la OMS, por ejemplo, la clasificación actual es a contar de los 60 años, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud. Entonces, tenemos una etapa de la vida que se ha transformado en una etapa más larga que cualquier otra etapa de la vida. O sea, hoy día una persona de 60 años convive con su padre que tiene 85, 90. Claro. Los dos, en teoría, son personas mayores, pero son vejeces que no tienen nada que ver una con la otra. O sea, es una etapa que puede durar 40 años, más que la adultez, más que la juventud, más que la niñez.
Sí, Macarena, también pasa un fenómeno bien interesante, tú lo has dicho también otras veces, sobre la feminización del envejecimiento. ¿Qué pasa ahí? Si nos puedes contar un poquito de esta diferencia entre los hombres, las mujeres, por qué puede ser más difícil quizás para las mujeres quienes tienen más esperanza de vida. Claro, mira, lo que pasa es que en la medida en que va aumentando la edad, hay una proporción mucho mayor de hombres, de mujeres versus hombres, ¿sí? Entre eso los por, 60 y los... claro. Es por expectativa de vida, ¿verdad? Por la expectativa de vida. Las mujeres tenemos una expectativa de vida más alta. Entonces, entre los 60 y los 70 años los números son prácticamente iguales, pero sobre los 80, sobre los 90, es un porcentaje casi 70-30%. O sea, si tú miras al grupo de personas mayores actuales sobre 90 años, la gran mayoría son mujeres, porque tenemos más expectativa de vida y se van acumulando. Entonces ahí hay un desafío mayor, por eso es importante incorporar la mirada de género en la vejez, porque las mujeres vivimos muchos más años con menos recursos, porque está súper comprobado que las mujeres ganamos menos durante nuestra vida y que recibimos muchas menos pensiones en comparación a los hombres, sí, y que se van acumulando desigualdades a lo largo de la vida, porque es importante entender que la vejez es la etapa de la vida, pero el envejecimiento es lo que nos pasa a todos los días. Entonces, claro, la forma en que vamos a llegar a la vejez en gran parte está mediada por las oportunidades de vida que hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida. Sí, te quiero llevar a otro plano, Maca. Quiero que nos cuentes, porque apareció un estudio de la Universidad Austral de Chile que dice que la vejez en Chile es una tragedia. ¿Qué opináis de eso? Bueno, que los titulares a veces son un poco, tendría que leerlo en detalle, si no me equivoco es el pero porque es caro, porque es difícil. Sí. La verdad que nosotros no adherimos tanto a esa mirada porque efectivamente refleja uno de los aspectos de la vejez que tiene que ver con, por ejemplo, a veces las pérdidas o el deterioro de salud o de otros aspectos que se pueden dar en la vejez. Yo creo que es tapar el sol con un dedo, pensar que todo en nuestro país o en nuestra sociedad está resuelto y que la vejez está súper bien, no es real, ¿sí? Claro. Pero tampoco es real pensar que todas las personas mayores están mal, porque claro, de hecho, si tú miras otros estudios, lo que indica, por ejemplo, es que en la etapa de la vejez hay otras ganancias a nivel personal que incluso muchas veces compensan las pérdidas que se pueden dar a nivel biológico o de enfermedades, que tiene que ver con mirar las cosas que te suceden desde otro punto de vista, mirar los logros de tus hijos y de tus nietos y pasan a ser parte de tus logros. También te alegran. Cuando uno es joven o es adulto en general, uno evalúa la vida en relación a uno. En cambio, en la vejez también evalúas otras cosas en la vida. También aprendes a mirar con otra distancia las cosas que te pasan. Entonces, también es una etapa de ganancia, lo que no significa que en nuestro país no estemos súper en deuda con las personas mayores y con la sociedad que hemos construido para envejecer todos. En eso sí es una realidad, o sea, se requiere trabajar en mejor salud, mejores pensiones, oportunidades reales de incorporación en la sociedad y no efectivamente seguir mirando a las personas mayores desde una mirada a veces errada, incluso por cariño, no con mala intención, como una etapa que disminuye a las personas, ¿sí? Hoy día hay muchas personas mayores que lo que quieren son espacios de participación, espacios de incorporación. Muchos de ellos, bueno, decían hoy día, oye, no me digan abuelito, díganos personas mayores, porque sí, decir abuelito, aunque sea por cariño, trae consigo la perpetuación de un montón de estereotipos y prejuicios asociados a la edad. Entonces, claro, las personas mayores necesitan protección, es verdad, pero necesitan protección con una mirada de enfoque de derecho y no solo con una mirada asistencialista. O sea, las personas mayores tienen mucho que entregar, aportan mucho. En poco tiempo más se va a lanzar un estudio que tiene que ver con la valorización de horas que dedican las personas mayores a trabajos que no son remunerados, y es un montón. Ese estudio aportan al PIB. ¿Ese estudio es de ustedes, Macarena? Lo va a lanzar Naciones Unidas en marzo. ¿Tú no tienes algún dato que nos puedas adelantar ahora? Por ahora no, pero me comprometo que en marzo apenas haya se los podemos hacer llegar. Pero eso, nosotros sí hacemos la encuesta calidad de vida en la vejez. Y en realidad hay un porcentaje de personas mayores que está activo como voluntario. Son el grupo social que, por ejemplo, más participa en organizaciones sociales. Si tú vas a las juntas de vecinos, los clubes de adulto mayor, las comunidades de base,
de grupos religiosos, por ejemplo, que colaboran muchos con otros, en gran mayoría están compuestos por personas mayores. Hay cercanos, a la pandemia, ahora obviamente ha bajado a un 35% de personas que se mantienen activas en el trabajo, sobre todo los menores de 70 años. Entonces, es súper importante que aprendamos a mirar la vejez con ojos de heterogeneidad, ¿sí? De hecho, es más correcto hablar de que hay muchas vejeces más que una sola vejez, un solo tipo de vejez. Sí, estamos con Macarena Rojas, directora del programa del adulto mayor de la Universidad Católica y directora del Observatorio de la Vejez de la Universidad Católica. Y de hecho hoy día en una carta al director del Mercurio dice basta de abuelitos, porque pasa que también se manifiesta aquí en esta carta que muchos en un tiempo más quizás no van a ser abuelos. Entonces, ¿por qué se les cataloga a esa edad de abuelos si es como una categoría familiar, más allá de que además son adultos mayores? Sí, yo pongo un ejemplo que es un poco burdo, pero es como que si a todas las mujeres de 40 años o hombres de 40 años nos dijeran mamita, claro, o nos dijeran papito. Sí, no somos todos iguales. Hay mujeres que no tienen hijos, hay hombres que no tienen hijos, hay personas mayores que no tienen nietos, y aunque los tuvieran, es un término correcto para la familia, es un término correcto en otro espacio, ¿me entiendes? O sea, si yo quiero denotar preocupación por una persona mayor, puedo, ojalá, ocupar otro término. De hecho, el término correcto, según la mirada... Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el término correcto? Derecho, es persona mayor. Okay. Porque involucra a ambos géneros. Claro. Y porque denota una categoría en particular, o sea, no tiene ningún tipo de como de prejuicio añadido, ¿sí? Claro. Y sobre todo porque ayuda a visibilizar, o sea, a quitar un poco como esa mirada más prejuiciosa, y que ojalá nos animemos a conocer a las personas mayores, a hacernos, si tenemos un vecino adulto mayor, a lo mejor acercarnos y de forma más horizontal, porque al final, en la medida que vamos envejeciendo, yo creo que a todos nos pasa cuando llegamos a una determinada edad, nosotros pensamos que, por ejemplo, tenemos ciertas ideas preconcebidas que a los 30 tales cosas de la vida uno las tiene resueltas, a los 40, a los 50, y uno cuando llega a esa edad se da cuenta que no, va cambiando. Y te aseguro que cuando lleguemos a los 70 seguimos en constante desarrollo. Total. Entonces es súper importante una mirada más natural sobre la vejez, sobre que todos estamos envejeciendo, y que ojalá vayamos construyendo una sociedad más amigable con la edad, para las actuales personas mayores, pero sobre todo para todos, para los que también en algunos años más vamos a ser personas mayores. Sí, Macarena, y respecto a eso, ¿tú nos puedes ilustrar un poquito cuánto se demoró Chile en envejecer y cómo prepararnos como país para la vejez? Porque obviamente estamos con hartos temas políticos y temas país que se están discutiendo sobre las pensiones, por ejemplo, constantemente, pero ¿cómo nos preparamos más allá de individualmente, sino que como país con este envejecimiento? Porque en comparación a otros países, por lo que entiendo, de un minuto a otro como que se fue doblando la población y somos un país que tiene una alta tasa de envejecimiento. Sí, la verdad es que en nuestros países pasó que envejecimos mucho más aceleradamente que en países más desarrollados, ¿sí? Hay una tasa que en general se utiliza para evaluar cuánto demoró un país en transitar desde tener un 7% de población adulta mayor a un 14%. Ya. Y en países más desarrollados, por ejemplo como Francia, esa transición de duplicar su población adulto mayor demoró 80 años. O sea, porque los avances médicos fueron mucho más lentos, porque obedeció otro tiempo. Sí. En cambio, países como el nuestro duplicaron su cantidad de población prácticamente en 25 años. Claro, lo que no significa que no pudiéramos prepararnos, pero ayuda a entender que igual ha sido mucho más acelerado que en otros lugares. Perfecto. Y en concreto, Macarena, estamos hablando con Macarena Rojas, directora del programa de adulto mayor de la Universidad Católica y directora del Observatorio de la Vejez también de la Universidad Católica, donde hacen hartas cosas interesantes, hacen estudios, tienen su página web, pueden buscarlos ahí. Y queremos saber cómo nos podemos preparar, cómo podemos, por una parte, nosotros prepararnos para la vejez, porque es interesante ese fenómeno. Allá vamos, que ya estamos muy conscientes de eso, y también cómo lo abordamos con nuestros papás, con nuestros abuelos, con nuestros vecinos, como decías tú, con las personas que ya están viviendo eso y que están a nuestro alrededor.
Sí, yo te diría que hay como desafíos en distintos niveles. Ya. Obviamente hay un desafío país que tiene que ver con las políticas públicas, con el desarrollo de programas, iniciativas que den un soporte social, comunitario, territorial, de seguridad social, de salud para las personas mayores, y ahí efectivamente estamos un poco lentos avanzando, ¿sí? Porque no es que no hayan iniciativas que vayan en la línea correcta, hay, pero falta mucho aumentar su masividad. Sabemos el déficit de geriatras, por ejemplo, sabemos el déficit en la formación profesional. Sí. Hoy en día prácticamente ninguna carrera tiene como un ramo obligatorio, por ejemplo, entender la vejez y el envejecimiento. Claro, Y debería es un ser. lujo que ya no podemos darnos, ¿me entiendes? O sea, un arquitecto, un abogado, un psicólogo, un trabajador social no puede no tener como un ramo obligatorio entender la vejez y el envejecimiento, porque es el público con el que van a trabajar. Claro. Y también necesitamos aumentar la cantidad de recursos que se puedan destinar para implementar, masificar. Esa podría ser una buena medida concreta. Sí, de todas maneras. O sea, por eso creo que es algo que nos involucra a todos. O sea, involucra efectivamente al Estado, pero también involucra a la sociedad, a las universidades, a las empresas, por ejemplo. Claro, Hay tener la empresas disposición para hacer bastante algo. Innovadoras que se han ido atreviendo de a poco a ir cambiando la mirada sobre la vejez e incorporar trabajadores mayores o incorporar iniciativas que son interesantes. Para que compartan también sus experiencias y las personas más jóvenes podrían Aprender un poquito y tener ellos mejor aprenden disposición. y ellos también les enseñan otras Claro. cosas, obviamente. Y mutuamente, claro, como que los más jóvenes pueden ayudar con la digitalización y los trabajadores más mayores también con el aprendizaje de ciertas tareas o con mentorear a ciertos grupos de trabajadores en un área específica. Entonces, pueden desde ahí desarrollarse iniciativas como bien interesantes. Sí, también cosas bien concretas que sería bueno recalcarle a nuestros auditores. Por ejemplo, es un poco complicado a veces decirle a nuestros papás, oye, ponte a hacer ejercicio, se lleva mucho tiempo, sobre todo en pandemia, no haciéndolo. A lo mejor acompañémoslos, bailemos o hagámoslo con ellos, porque así es un poco más fácil. Yo escuchaba a una geriatra diciendo eso, porque son medidas concretas las que nos hacen cambiar y también tomar las cartas en el asunto desde ya, hacer ejercicio, comer sano, para preparar nuestra vejez, porque vamos todos para allá. Sí, yo creo que es súper importante hacerse la pregunta también, ¿qué mirada tengo yo sobre la vejez? ¿Cómo me imagino yo envejeciendo? Porque también yo creo que eso ayuda a naturalizar y a entender también a las personas mayores, a que vayamos levantando referentes de personas mayores, de decir, oye, yo cuando sea grande me gustaría ser como tal persona. Faltan referentes también, no porque no haya gente haciendo cosas interesantes, sino que porque están muy invisibilizados. Y también eso ayuda a que las generaciones más jóvenes se vean reflejados, es decir, oye, qué choro de esa persona mayor. Claro. A mí me gustaría ser así cuando sea grande, o verse que uno también va a llegar a esa etapa. Y irse preparando para ello, tanto como en los aspectos de salud, autocuidado, pero también en los aspectos que tienen que ver con proyectos de vida, sobre todo en nuestra sociedad, donde muchas veces tenemos como muy centrado nuestra identidad en el trabajo, en la familia. Se produce un quiebre bien importante cuando te jubilas, por ejemplo, o las familias que ya tienen hijos grandes, cuando los hijos se van de la casa. Entonces, el nido vacío. Sí, también es una etapa donde hay una invitación grande también como a la reinvención. Exacto. Y muchas personas mayores, algunos se bajonean un poco, pero muchos se dan la posibilidad de hacer cosas que antes no tuvieron la posibilidad de hacer. Volver a estudiar, hacer un emprendimiento, disfrutar viajar más la vida, cuando las ¿no? condiciones lo permiten, claro, efectivamente. Empezar a disfrutar de una buena vez, de eso se trata un poco. Ese es el llamado de ustedes, me imagino, desde el Observatorio de la Vejez y también desde nuestro programa Es Clave. Te queríamos agradecer, Macarena, por haber estado con nosotros y bueno, ya pueden buscar ahí en todas sus redes el Observatorio de la Vejez porque tiene hartos informes que van sacando a menudo bien interesantes. Así que te damos las gracias y vamos a estar prontamente hablando contigo. Muchas gracias a ustedes por la invitación.